Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, os pido disculpas. Muchísimas gracias a todos por venir. Voy a improvisar un poco. No voy a poder lanzar la presentación que traía, al menos en la parte visual, y voy a tratar un poco de resumir y de ir hacia adelante. Muchísimas gracias a vosotros por venir, a todos vosotros y vosotras. Gracias al Festival Celsius, a Jorge Iván, a Diego y a Cristina Macías, Jorge Iván Argiz y Diego García Cruz, que son unos valientes por hacer esto, siempre lo han sido, llevo los 2 últimos años viviendo, así que no me importa gastarme la presentación en agradecerles esto. Bueno, os quería decir nada más que os lo tenía puesto visual. Si queréis seguirme en redes estoy como @luanmumar. Podéis ver el canal que se llama Historia Oculta de la Música, donde pongo los contenidos relacionados con estos 2 libros, que son 2 pequeños hermanos, hijos míos, de hace ya 3 años, en los cuales la mirada del pensamiento mágico y del pensamiento racional están en Historia Oculta de la Música y Homo Musicalis, pues como una manera de ver cómo nos relacionamos con el mundo a través de la música. Para mí es importante entender cómo la música forma parte de nuestra naturaleza, tanto desde el pensamiento racional hasta el pensamiento mágico. Son 2 caras de esos 2 lados del espejo que me parece muy importante trabajar como forma de análisis de cómo y por qué somos humanos a través de estos 2 textos. Me gustaría hablaros del contexto de la violencia y la música y de las canciones malditas, que era un poco el título de la comunicación de hoy, y voy a ir un poco rápido para ganar este tiempo. Pero sí quería hablaros de un fenómeno que es curioso, que tiene que ver con todo esto, que es el concepto de las neuronas espejo. Las neuronas espejo reflejan el comportamiento de los otros, de los que están enfrente de nosotros, como si estuviéramos realizando muchas veces las acciones que podemos ver. Si yo cambiara mi voz ahora y hablara así como cansado, pues vosotros acabaríais cansados, aunque no hicierais ni una sola palabra, si estuviera 6 horas hablando así, porque vuestro cerebro estaría asociando una especie de estímulo similar al que está oyendo, tanto en lo visual como en lo auditivo. Y esto implica que si observamos un acto violento, de alguna manera, esta forma aparente de violencia puede hacer que en nuestro cerebro cambien cosas, y pueden existir estas relaciones entre música y violencia, porque también existe un tabú con respecto a la música. No sé qué opináis vosotros, pero casi siempre pensamos que la música es buena, sin más. Hay un buenismo relacionado con la música, pero no siempre es así, y vamos a ver ejemplos y quiero que escuchéis algunas cosas. Después, la violencia y la música y la maldición, que están en ese campo semántico muy similar, nos lleva a hacer una diferenciación, porque la clave de todo puede estar en el cerebro, puede estar en esa diferencia entre enfermedades cerebrales que tienen una base biológica y los trastornos cerebrales que también tienen una relación con determinados ejemplos de música violenta y de música maldita. Hay trastornos específicos como la epilepsia, la amusia, que es la falta de música. Hay personas que no tienen ningún estímulo cuando escuchan música. Lo que se llaman gusanos auditivos, que era el gusano del gaitero, esos gusanos cuando nos quedamos mirando o escuchando una melodía durante un día entero y decimos no puedo dejar de cantarla. Esto nos ha pasado a prácticamente todos los que estamos aquí, casi con seguridad, ¿no? Incluso ya otros trastornos como el autismo, que en sus diferentes grados tienen relaciones o interrelaciones con la música, ¿no? Y os traía algunos ejemplos de músicas malditas del mundo clásico. Por ejemplo, hay unas historias que es muy curiosas que tienen que ver con las coreomanías, lo que le llamaban las manías o las enfermedades de la danza. Se dieron 2 importantes en Estrasburgo en 1518 y en Aquisgrán en 1734. De repente a la gente le dio por bailar. Y le dio por bailar, en algunos casos, hasta llegar a la muerte. Entonces se dieron casos de estas enfermedades, como el baile de San Vito, que se llamaba Corea de Sydenham, y que se refiere a estos episodios en el que destacan estos 2 brotes principales de los que os acabo de hablar.
que para unos tenían que ver con una serie de enfermedades como la encefalitis, por ejemplo, la epilepsia o el tifus, pero para otros era sencillamente una manera, en un entorno muy represivo, de conseguir liberar determinadas represiones, valga la redundancia, a la hora de establecer un fenómeno colectivo musical. Era preferible pensar que era una especie de enfermedad o de maldición esta música, que decir, bueno, es que están bailando porque quieren. Eran menos libres como para contemplar este escenario, ¿no? Después he traído algunos ejemplos como de óperas, porque el mundo de la ópera tiene una relación con la maldición. Por ejemplo, La judía, además con este tema, ¿no?, de Haleví, que se compuso en 1835, Fedora, de Humberto Giordano, o los cuentos de Hoffmann, son óperas que están muy relacionadas con historias malditas. Os he traído un ejemplo para escuchar, que antes os asustaba a algunos, que es un aria que es de La forza del destino. Realmente Verdi tiene 3 óperas que están muy relacionadas con las maldiciones. Una es Macbeth, que a su vez tiene una historia relacionada con la propia obra de Shakespeare, que le llaman la tragedia escocesa y que algunos no quieren ni nombrar. Luego Don Carlo tiene también unas historias relacionadas con fracasos, sobre todo de personas muy conocidas en los estrenos, pero sí que me gustaría que escucháramos un pequeñito fragmento, vamos a escucharlo rápido, de esta aria con su recitativo de La forza del destino, que ocurrió que estaba siendo interpretada por un barítono muy conocido, Leonard Warren, y que moría con 48 años de una hemorragia cerebral durante el acto segundo en este aria que estaba cantando, Urna fatale del mio destino. Y fijaos con las palabras con las que empieza este aria. Morir tremenda cosa. Morir tremenda cosa, ¿no? Quiero decir, esto estaba destinado a tener una maldición, no podía ser de otra manera, ¿no? No podía ser de otra manera. Escuchamos un fragmento. Intrepido si prode un singular costumi. Remodica la trama. Este cantante es el que murió. Es una grabación de Leonard Warren de 1950. Así que nos podemos imaginar pues, lo que sería el desarrollo de toda esta historia legendaria una vez que pasara este suceso. Otras óperas como Peter Grimes también, que bueno, está relacionada con conflictos diplomáticos, con el incendio del Liceo de Barcelona, que se reabrió en enero de 19... O sea, el incendio abrió el 31 de enero de 1994 y que luego se volvió a reabrir también intentando jugar contra el destino, volviendo a programar esta ópera y que utilizaba la escenografía del propio teatro quemado como una forma casi de cerrar el círculo de la maldición, ¿no? Se reabre después de una demora en el año 1998. También os traigo una historia muy curiosa que os apunto rápidamente, que es la relación de Gustav Mahler a través de las canciones de los Kindertotenlieder, que son las canciones de los niños muertos, que escoge Mahler unos textos de entre 425 poemas de Rückert, que a su vez eran una tradición de fuentes orientales, y que Alma, la mujer de Mahler, le dijo algo así como: ¿cómo se puede cantar a la muerte de unos niños media hora después de abrazar a los propios hijos tan sanos y saludables? Por el amor de Dios, estás jugando con fuego, le dijo la mujer de Gustav Mahler a Mahler. Y ocurrió que 2 años después, en 1906, pues por una circunstancia vital, pues moría una de las hijas del matrimonio, que era Putzi, la niña de los Mahler, con 4 años, víctima de la escarlatina y la difteria. A partir de aquí es fácil que una historia de estas características se convierta en una leyenda, obviamente, ¿no? Pero me gustaría analizaros también un poco rápidamente la evolución de este concepto. La relación entre música, violencia, maldición viene también del desarrollo evolutivo que hemos tenido, y si pensamos, por ejemplo, en Egipto, pues sabemos que los egipcios representaban la recreación del asesinato del dios Osiris y lo adornaban con música. En Roma había una tradición que era la de las venaciones, que eran las luchas contra animales, y los gladiadores, munera, que tenían la arena del anfiteatro con sangre y que también estaban acompañadas con música, ¿no? Y también los rituales que se hacían en las pirámides en la época prehispánica en América acompañaban la parte más sangrienta
con la música, lo que quiere decir que eso era un proceso que venía ya desarrollándose desde hace mucho tiempo y que establecía un poco estos paralelismos, ¿no? Os voy a hablar de la canción del suicidio. Se llama Domingo Sombrío, ¿no? Casi todos los domingos suelen ser sombríos de alguna manera o de otra. Bueno, pues este caso vamos a escuchar la versión más conocida, que es la de Billie Holiday, que se llama Gloomy Sunday. Escuchamos un fragmento. Sunday is gloomy, my hours are slumberless, dearest the shadows I live with are numberless. Escuchamos solo esta introducción para poneros también la versión original en la que se basó Billie Holiday, que es, bueno, es difícil de pronunciar, es Szomorú Vasárnap, que era una canción húngara compuesta en el año 1933 por un autor, Reczo Seres, la compuso en húngaro y la tituló así, y luego se hizo la versión en inglés. Vamos a escuchar un fragmentito de esta primera versión que curiosamente llevó al autor a un lugar concreto para crear una maldición, y es que el autor se suicidó en el año 1968, 35 años después de haberla compuesto. A ver, qué curiosos estos lenguajes tan diferentes, ¿verdad? El de Billie Holiday y el de esta canción original de este compositor húngaro, que nos lleva pues un poco a la lectura de determinadas canciones relacionadas con la violencia, que también quería incluir precisamente al origen de esta introducción que hice en relación al cerebro, ¿no? Todo tiene que ver con el rock, de alguna manera. El rock ha sido como una excusa para generar una dinámica social de lectura, de la integración o la interacción entre la juventud de aquella época y la música que escuchaba. Cosas que pasan en todas las épocas, incluso en la Grecia antigua se daban casos parecidos, ¿no? Evidentemente no hay ningún estudio científico que plantee que el rock es malo para nadie, ¿no? Pero es muy interesante cuando las personas lo utilizan para justificar pues, movimientos sociales, políticos, etc. Hablo del rock, pero podría hablar de cualquier música que en su contemporaneidad puede ser utilizada para ser arrojada en contra de las personas, normalmente las más jóvenes, que las escuchan, ¿no? Fijaos, llegó a considerarse algo casi maldito hasta esta música. En fin, el rock del reloj era música que en un primer momento se consideraba diabólica, etc., ¿no? Tenemos un seguidor de la Magic de Aleister Crowley que llega a componer una serie de músicas como forma de propaganda de esta creencia y de este seguimiento de Aleister Crowley. En este caso, bueno, os traía todas las portadas, en fin, os pido disculpas otra vez, ¿no? Graham Bond, en 1969, que seguía a Aleister Crowley, graba un LP que se llama El amor es la ley, refiriéndose a la ley como forma de pensamiento de Aleister Crowley. Vamos a escuchar un fragmento de esta grabación que no es tan conocida. We put our magic on you. Escrito Magic como lo escribía Aleister Crowley. Ponemos la magia sobre ti. Una grabación del año 1974 que nos lleva a un entorno que incluye pues desde los Tigres del Norte, que nos hablan de los narcocorridos, o negros con actitud, que era como se llama el grupo, Niggers with Attitude, o sea, NWA,
que están en torno de una serie de músicas violentas que a su vez se relacionan con otros personajes en un pasado de esta música rock. Por un lado tenemos a los Rolling Stones, tenemos a los Beatles, a finales de los 60, cómo plasman ese mundo de la alucinación, de la psicodelia, y nos llevan hasta un personaje, y bueno, os quería hacer una audición a ciegas. Os voy a preguntar, a ver, ¿quién puede ser? Yo le invito a un café, al primero que me lo diga, o una caña, ¿quién puede ser esta persona que está cantando? A ver si le reconocéis. Let's see. Would you mind if I approach you with this song? May I tell you that I've watched you, how very long that I've watched you from afar, and now right here you are, so close to me. ¿Quién puede ser quien está cantando? Charles Manson, sí señor. Vale, te debo una caña. Bueno, un doble. Dos. Me he quedado con tu cara, Charles Manson es una de las grabaciones más frikis que yo he encontrado nunca, que es Charles Manson cantando Sabor a mí, el bolero, en inglés. O sea, bueno, me dicen que me tengo que ir, así que... Bueno, lo que os quería transmitir esencialmente, a un resumen de cierre, es que la música y la violencia y la maldición tienen esa otra cara o pertenecen a esa otra cara a la que os invito a investigar y a la que os invito que busquéis, porque tenemos que salir del buenismo de la música precisamente para darle sentido a las cosas buenas que nos aporta. Así que, bueno, pues muchísimas gracias a todos y hasta luego.